Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga y feliz sábado. ¿Se sienten gozosos? ¿Agradecidos? ¿Bendecidos? ¿Enriquecidos? Gloria a Dios, amén. Yo tengo un regalo especial para el hermano Benito y no veo a la hermana Esperanza. ¿Está aquí? No se sentía bien hoy. Ok. Bueno, no sé si es fácil para usted, hermano, pasar al frente. Rapidito, el hermano Benito se bautizó en la campaña que tuvimos hace unas semanas y mencioné que tenía sus regalos en mi oficina, pero por estar tan ocupado en la campaña no tuve tiempo de escribir una dedicatoria en el libro. Y me ocupé mucho en esa campaña y me ocupé en otra campaña que comencé el jueves en la iglesia de Reading. Oren por su iglesia, hermana. Tuvimos 7 visitas la primera noche y anoche 13 visitas. Para la gloria de Dios. Es bilingüe. Si alguien quiere ir en esta noche, no sé qué planes hay para la sociedad de jóvenes, pero tenemos la hermana Mirta Robles otra vez, va a dar un mini concierto a las 6:30 y a las 7 es la predicación. Pero hermano, en esta mañana pues aparté tiempo para escribir una dedicatoria. Este libro es un regalo de parte de su iglesia, su familia espiritual, la iglesia adventista del séptimo día de Dinuba. Amén. Este libro, Dios usó este libro para cambiar mi vida cuando tenía 18 años. Y habla acerca de cómo entregar nuestra vida al Señor y cómo permanecer en esa decisión. En letra grande, con fotos, es un libro precioso, hermano. El Señor le bendiga, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, cuando se siente mejor la hija, mejor yo se lo doy en persona, ¿ok? Ok, lo voy a dejar aquí. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con el mensaje. Busquemos el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Gracias, hermanos, por venir temprano. Yo sé que no es lo ideal predicar a esta hora, pero gracias por su comprensión. Apocalipsis capítulo 1, pero antes de buscar el versículo 5, vamos a buscar el versículo 3. La Biblia dice que es bueno estudiar el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que es bueno escuchar el libro de Apocalipsis. De hecho, Dios pronuncia una bendición sobre la persona que con oración estudie el libro de Apocalipsis. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay gente que dice no se puede entender 7 sellos y 7 trompetas y 7 iglesias y bestias y marcas y sellos. ¿Cómo podemos entender eso? Con la dirección del Espíritu Santo sí se puede entender. Este libro fue dado a nosotros ¿por quién? Por Jesucristo. No es la revelación del apóstol Juan. Es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Noten la bendición, la bienaventuranza que Dios da a la persona que lee, que oye y más que todo guarde las palabras que se encuentran aquí. ¿Todos tienen Biblia? Amén. ¿Alguien ocupa una Biblia? Ok, muy bien, todos estamos armados. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Y entonces no es pérdida de tiempo leer este libro, ¿sí o no? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos leerlo? ¿Por qué debemos escucharlo? Y más que todo, ¿por qué debemos guardar el mensaje contenido en el libro de Apocalipsis? Porque el tiempo está cerca, ¿sí o no? Habla de 7 iglesias, creo que lo mencioné en la campaña, y existió iglesias, 7 iglesias literales en el tiempo de Juan,
y Dios usó esas 7 iglesias para representar 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana, comenzando en los días de los apóstoles. ¿Ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia de la séptima, Laodicea. Estamos viviendo la última etapa de la historia de este mundo y gloria a Dios, Cristo viene por sus siglos. Amén. Y nosotros leímos el versículo 5 para la lectura bíblica. El libro de Apocalipsis no solamente habla de la tribulación, también habla de la salvación. No solamente habla de la perdición del mundo en los últimos días, sino que habla de la redención del pueblo de Dios en los últimos días. Una vez más, Apocalipsis 1:5, uno de los versículos favoritos míos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora noten la última oración: al que nos ¿qué? Amó. ¿Tú crees que Dios te ama? Amén. ¿Tú crees que Dios te ama? Amén. Dios te ama, no importa quién eres y no importa lo que has hecho. Dios te ama todavía. Amén. Y Dios quiere salvarte porque sigue diciendo: al que nos amó y nos ¿qué? Y nos lavó de nuestros ¿qué? De nuestros pecados, no con cloro, no con detergente, sino con algo más precioso que aquellas cosas, sino con la sangre de Jesús. Amén. Entonces Él nos ama tanto que Él vino a este mundo, murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, porque Él quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si tú crees esto, digan amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Nunca debemos olvidar el tema del Cordero en el libro de Apocalipsis. Este sermón se titula El Cordero del Apocalipsis. Apocalipsis 7:14. ¿Están ahí todos? Dice: y yo le dije, Juan está hablando con un ángel: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran ¿qué? La gran tribulación. Y a veces la gente dice: ¿cómo voy a aguantar esa gran tribulación? ¿Cómo voy a soportar esa gran tribulación? ¿Cómo voy a pasar por esa gran tribulación? Mis queridos hermanos, tú no puedes, pero Dios puede. Amén. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tú no puedes solo, pero con Cristo, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo menos pasar por la gran tribulación. Dice todo. Absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces sí, va a haber un grupo de personas que van a pasar por la gran tribulación. El mundo, me da tristeza decirlo, pero muchos en el mundo cristiano creen que no van a, que Dios es de tanto amor que no va a permitir que su pueblo pase por la gran tribulación. Hay unos que han adoptado la teoría que la iglesia se va a desaparecer antes de la gran tribulación, pero nosotros aprendimos en la campaña que así no va a ser la segunda venida de Jesús. ¿Se acuerdan? Porque la venida de Jesús va a ser literal, va a ser visible, va a ser audible y va a ser gloriosa, ¿sí o no? Dios va a permitir que su pueblo en los últimos días pase por la gran tribulación, pero gloria a Dios que no van a pasar por esa gran tribulación solos. Porque ¿quién estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego? En Daniel capítulo 3. Jesús mismo. Y esa historia es una profecía de lo que va a pasar en los últimos días.
¿Quién va a pasar con su pueblo por la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesús? Jesús a través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces sí va a haber un grupo que van a pasar, un grupo de cristianos que van a pasar por la gran tribulación. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. No solamente van a pasar por la gran tribulación, sino que van a pasar y salir de la gran tribulación. Amén. Y han lavado sus ¿qué? Sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre de ¿quién? Del Cordero. Obviamente no está hablando de un ropaje literal. Está hablando de un ropaje espiritual. Y Dios nos invita a lavar esa ropa en la sangre de Jesús. Amén. La Biblia dice algo curioso aquí. Acabamos de leer en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó. En Apocalipsis 1:5, ¿quién nos lava de nuestros pecados? Jesús. Y aquí, ¿quién lava sus ropas? Nosotros mismos, porque dice aquí, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces el único que me puede limpiar de mis pecados es Jesús, pero yo tengo una parte que hacer, ¿sí o no? Y la parte es decidir. Mi parte es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Mi parte es no solamente escuchar la voz de Jesús llamándome, sino abrir la puerta de mi vida y la puerta de mi corazón y darle la bienvenida a Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Apocalipsis no solo habla de la tribulación, sino que habla de la salvación y la redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, Apocalipsis habla de cosas solemnes, porque Jesús sabe lo que va a pasar en el futuro. Y sí, son cosas solemnes que el pueblo de Dios va a enfrentar. Pero gloria a Dios, esta tribulación no va a durar para siempre, mis queridos hermanos. De hecho, los eventos finales van a ser rápidos. Van a suceder una tras la otra, tras la otra, tras la otra, y luego viene Jesús. Amén. Cuando acompañé a los conquistadores al Camporí, yo creo que fue el tercer sábado de octubre, si no me equivoco. El orador invitado que fue pues invitado para hablar a los niños y a los jóvenes fue un señor que se llama Esteban Arrington. Esteban Arrington. Y ese señor se crió básicamente sin un padre. Su papá era alcohólico, su papá era mujeriego, golpeaba a la mamá de Esteban. Y cuando él por fin se fue para siempre, todos estaban agradecidos. Se fue esos problemas de la casa. Pero Esteban quedó con ese anhelo de tener un papá. Hasta una vez estaba mirando la televisión y vio el presidente Ronald Reagan. ¿Se acuerdan de Ronald Reagan? Y él decía, yo quisiera tener un papá como Ronald Reagan. Hasta parece que él puede ser mi papá. Y tenía ese anhelo, y yo no me acuerdo, bueno, era muy talentoso y se metió en la Navy. Y llegó a ser un buzo y aprendió a armar y desarmar bombas. Era muy talentoso, alcanzó un nivel alto en la Navy, pero él agarró un vicio, el vicio de la marihuana. Y por solo tener 2 onzas de marihuana, lo agarraron con esas 2 onzas de marihuana y lo corrieron de la Navy. Y bueno, pues él no sabía qué hacer con su vida, estaba surfeando en Hawái y estaba trabajando en una tienda de cosas de surfear. Y él conoció un señor empresario, un señor ingeniero, un señor que tenía mucho dinero y tenía como una compañía de avionetas. Y ese señor trataba a Esteban como su papá. Ese señor pues le daba cariño, le daba pues consejos,
y Esteban, pues buscando dirección en la vida, buscando la presencia de un papá, pues ese señor pues lo tomó debajo de su hombro, como dicen en inglés, y lo trataba como si fuera su propio hijo. Y bueno, Esteban comenzó a trabajar para ese señor, y una vez que estaban en el carro manejando hasta cierto lugar, el señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Luz María? No me acuerdo el nombre. Morgan, que se llamaba Morgan, dijo: Esteban, necesito que tú seas el copiloto de un avión, de un avión que voy a enviar a Colombia para recoger algo muy importante. Y él dijo: sí, ¿y qué es? Mucha cocaína. Se dio cuenta que ese señor Morgan estaba metido en el narcotráfico, trayendo cocaína de Colombia a New Orleans y de New Orleans a diferentes partes de los Estados Unidos. Y él dijo: no, pues yo no voy a hacer eso. Y él dijo: tú ya estás metido en mi negocio, tú no puedes escapar. Y él paró el carro, él estaba manejando el carro porque Esteban pues era el chofer de Morgan. Él era como la mano derecha de su jefe. Y salieron afuera y comenzaron a discutir. No, yo no sabía que tú estás metido en estas cosas. Y él dijo: ¿de dónde creías, de dónde venía tanto dinero que yo tengo? Y él dijo: no, él dijo: tú has usado mi dinero, tú ya eres parte de mi negocio, tú no puedes escapar. Y en ese momento salió un señor colombiano atrás del carro y dijo: ¿hay un problema aquí? Y él dijo: no hay problema, nada más estamos teniendo una conversación. Y sacó una pistola Uzi, ¿se acuerdan de esos? Y lo puso encima del carro y dijo: si hay un problema podemos arreglarlo ahora mismo. Y Esteban, por miedo, le amenazaron con la vida. Y no solamente la vida de él, dijeron: vamos a matar a tu familia primero, si tú no cooperes con nosotros. Y él hizo el viaje a Colombia y trajo mucha cocaína a New Orleans. Después de dejar la avioneta, pues él ya no quería nada más con ese negocio. Y él dijo: ya no voy a hacer más viajes para ti, Morgan, solamente voy a terminar el trabajo que tú me diste para arreglar tu yacht, y necesito más dinero para terminar el trabajo. Y él dijo: bueno, ve con un señor que se llama Max ahí en la Florida. Y él dijo: pues dame el teléfono de él para llamarlo. Y Morgan le dijo: no, tú no lo vas a llamar, él te va a buscar. Y lo buscaron. Y era pues un señor que era como la mano derecha de Pablo Escobar aquí en los Estados Unidos, que se encargaba de distribuir la droga por todo el país. Y le dieron un trabajo. Yo estoy resumiendo la historia rapidito. Le dieron un trabajo obligatorio, manejar un carro desde la Florida hasta California lleno de cocaína. Y le dijeron: si no lo haces, vamos a matar a tu familia primero. Entonces él lo hizo. Y él quería dejar ese carro en un lugar y escapar, pero pues sabía lo que iban a hacer con la familia de él, sus padres, sus hermanos. Él no tenía hijos, no estaba casado, era soltero. Y él en un pueblito a la mitad de los Estados Unidos pasó por una iglesia y vio un letrero al frente de la iglesia que dice: la sangre te hace libre, la sangre te hará libre. Obviamente estaba refiriendo a la sangre de ¿quién? De Jesús. A la sangre de Jesús. La sangre te hará libre. Y él quería como un mensaje de parte de Dios. Él no fue criado en la iglesia, no era religioso. Y él quería como un mensaje de parte de Dios. Y paró el carro y quería entrar a la iglesia. Tocó la puerta de la iglesia. Y el único que contestó la puerta era la persona que estaba limpiando la iglesia. Y él dijo: no, pues no es el mensaje que yo quería. Y cuando llegó a Los Ángeles, estacionó el carro en el estacionamiento de un aeropuerto, el aeropuerto de Burbank, California. No sé si conocen por allá. Y él fue al hotel y dijo: mira, aquí están las llaves, Morgan, yo
yo ya me voy, aquí, si tu mercancía está en el parqueadero de tal aeropuerto. Y Morgan estaba haciendo negocio con otro señor y el otro señor se enojó tanto y dijo, tú dejaste la droga ahí en un carro solo. Y él dijo, llévame al carro ahora mismo. Y pues estaba armado y dijo, tienes que hacerlo ahora. Bueno, él fue. Lo llevó en el carro y pararon el carro y él dijo, ¿cuál carro es? Le mostró el carro, dijo, muéstrame la mercancía. Bueno, pues estaba todo escondido debajo del asiento de atrás, empujó un botón y se abrió. Y mientras que el señor sacó el paquete y metió un cuchillo y estaba probando para ver si era en verdad cocaína, en ese momento Esteban se metió en el carro de él y quería prenderlo y escapar. Y en ese momento 5 personas con ametralladoras llegaron a él y le dijeron, levanta tus manos. Estás bajo arresto. Somos la FBI. Y llegó aquel señor que supuestamente quería comprar la droga y le dijo, tú estás bajo arresto, yo estoy oficial tal, y me imagino que hoy es el peor día de tu vida. Y Esteban dijo, no, hoy es el mejor día de mi vida. Porque ahora puedo salir de este negocio con vida. Y fue sentenciado 5 años a la prisión, pero en la prisión la sangre lo hizo libre. La sangre de Jesús. Conoció a Cristo, conoció el Evangelio, Dios cambió su vida y él nunca volvió a ese negocio. Y cuando salió de la prisión, comenzó a trabajar para el Señor. Y cuando yo era joven, no sé si Sergio se acuerda, pero este señor fue a la academia de nosotros, la academia de la Bahía de Monterrey. Cuando yo era joven, él estaba dando estas prácticas a los jóvenes de no meterse en los vicios y en la droga, porque pues lo que le pasó a él. Y hoy día todavía está dando las mismas prácticas a los jóvenes. Amén. El presidente de los Estados Unidos lo perdonó y ya limpió su récord. Y él ya tiene su pasaporte, él ya tiene todo arregladito y Dios lo está usando poderosamente para compartir un mensaje que dice, la sangre te hará libre. ¿Ustedes creen esas palabras? La sangre de Jesús te puede liberar de cualquier vicio, de cualquier mala actitud, de cualquier resentimiento, de cualquier rabia, de cualquier carga que tienes en tu corazón. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Saben ustedes que la palabra cordero se encuentra 28 veces en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas veces, hermanos? 28. Y cada vez que se menciona cordero, se refiere ¿a quién? A Jesús. El libro de Apocalipsis no solamente habla de la bestia, de la imagen de la bestia, de la bestia que surge del mar o de la tierra. El libro de Apocalipsis también habla mucho acerca del cordero. Amén. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y espero que el Cordero sea el mejor amigo de cada uno de nosotros. Apocalipsis 5, 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus ¿qué? Sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso me encanta lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Él quiere salvar a mexicanos y a chinitos y a americanos y a colombianos. Él quiere salvar a todos. Amén. Y Él quiere lavar a todos
de sus pecados con su sangre y redimirnos y llevarnos al cielo. Amén. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Cristo ha sido el Cordero durante la historia, durante toda la historia de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. En otras palabras, Jesús fue el Cordero antes de que fue creado el mundo. ¿Están ahí? Amén. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. El Cordero tiene un libro. Y ese libro favorito del Cordero, yo creo que es el libro favorito del Cordero. Ese libro se llama el libro ¿de qué? ¿El libro de qué? Del Cordero. El libro de la vida. ¿Por qué se llama el libro de la vida? Porque las personas que tienen sus nombres apuntados en ese libro tienen la vida eterna. Amén. Es un libro que existe en este momento y espero que los nombres de cada uno de nosotros aquí presentes y de las personas que están mirando por el video, que cada uno de nosotros tengamos nuestros nombres apuntados en el libro de la vida. ¿Cómo podemos tener nuestros nombres apuntados en el libro de la vida? ¿Aceptando a quién? A Jesús. ¿Entregando nuestra vida a quién? Arrepintiéndonos de nuestros pecados ¿a quién? A Jesús. O sea, haciendo una entrega total a Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, deben gozarse porque sus nombres están apuntados en el libro de la vida. Bueno, hablando del Cordero, sigue diciendo este versículo, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio ¿de qué? Del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. Entonces, yo pregunto, antes de que Dios creó este mundo, ¿Jesús era el Cordero? ¿Sí o no? O sea, Él tomó la decisión en aquel tiempo, en aquella edad temprana de la historia de este mundo. Jesús tomó la decisión de ser el Cordero de Dios. Noten lo que dice Juan, bueno, yo lo leo. Jesús también era el Cordero cuando Él vino a este mundo. Y nada más apúntelo porque el tiempo se nos está yendo. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? Juan el Bautista. Y los dijo cuando él vio a quién de lejos. A Jesús. Y dijo esas palabras en presencia de sus seguidores. Él quería atraer la atención de sus seguidores no a él mismo, sino ¿a quién? A Jesús. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el espíritu de profecía dice en el libro El deseado de todas las gentes que él no entendía completamente lo que él estaba diciendo. Él no comprendía completamente la misión de Jesús, porque cuando él estuvo en la cárcel, ¿se acuerdan? Él preguntó, ¿tú eres aquel que iba a venir o buscamos a otro? Ya estaba dudando. Estaba dudando, exactamente. Comenzó a dudar. Pero, mis queridos hermanos, Jesús era el Cordero cuando Él vino a este mundo. ¿Por qué? Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de ¿cuántos de nosotros? De todos nosotros. En otras palabras, Jesús era el cumplimiento de la ceremonia de sacrificios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su ropaje espiritual, ¿sí o no? No es que no dice la Biblia que después de comer del fruto prohibido quedaron desnudos. Si uno estudia cuidadosamente la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta
sea que ellos tenían el mismo ropaje que usa Dios. ¿Y qué ropaje es eso? Es luz. Dios se viste con luz. Y Adán y Eva estaban vestidos de luz. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, quebrantaron la ley de Dios y tomaron la decisión de desobedecer a Dios, perdieron ¿la qué? La luz, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero la Biblia dice que Dios los vistió con pieles de animales. En otras palabras, una víctima inocente, un animal inocente tuvo que ser una víctima. Y yo creo que era un cordero. Dios mismo enseñó a Adán y Eva que el pecado de ellos cuesta la vida de un animal inocente. Y ese animal inocente representaba ¿a quién? A Jesús. Dios Padre tomó los pecados tuyos, tomó los pecados de la persona que está sentado a tu lado, tomó los pecados de todo el mundo, y cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Dios Padre puso todos nuestros pecados ¿sobre quién? Jesús. Sobre Jesús. ¿Jesús merecía esos pecados? No. ¿Merecía el castigo de esos pecados? ¿Merecía morir por esos pecados? No, pero Él tomó esa decisión de tomar ese puesto por amor a ti y amor a mí. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Por eso el libro de Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús no tomó esa decisión cuando vino a este mundo. Él tomó la decisión antes de que Adán y Eva pecaran. Él tomó esa decisión. Él sabía lo que iba a pasar. Y Él y su Padre planearon el plan de la salvación hace muchos años. Antes de la fundación de esta tierra. Antes de la fundación de este mundo, exactamente. Y Jesús va a seguir siendo el Cordero en los últimos días. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Díganme cuando la encuentran, por favor. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? Reyes, no los 10 reyes de Daniel 7. Habla de 10 reyes en el futuro, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto está hablando de una coalición en los últimos días. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. O sea, los reyes de este mundo van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero. ¿Ustedes creen que esa es una buena idea o una mala idea? Pelear contra el Cordero. Mala idea, porque Jesús hasta venció al diablo cuando murió en la cruz. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá. Mis queridos hermanos, yo pienso que es bueno tener un temor saludable de las cosas que vienen, porque debemos preguntarnos si estamos en paz con Dios, si mi vida está en santidad, si ando en los caminos del Señor, porque si no, pues yo no estoy preparado para esos días que vienen. Pero mis queridos hermanos, tener un temor que no es saludable no es bueno. O sea, tener miedo y tener como un temor que lleva a uno a la depresión. Mis queridos hermanos, porque la Biblia dice aquí que nosotros sabemos el final, ¿sí o no? Amén. Nosotros sabemos el final. Todo el mundo va a pelear ¿contra quién? Contra el Cordero. Pero el Cordero los va a ¿qué? Los va a vencer. Entonces, mis queridos hermanos, debemos temer un mundo que va a quedar vencido. ¿Debemos temer un enemigo que ya está vencido?
En el nombre de Jesús, no. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Entonces nosotros sabemos cómo va a terminar todo. Y sigue diciendo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están ¿con quién? Con Él. Nosotros, cada uno de nosotros en esta mañana debemos tener la seguridad que yo ando con Cristo. Porque dice aquí, los que están con Él, o sea, yo formo parte del equipo de Jesús, amén. Yo estoy con Él, porque dice aquí, y los que están con Él son ¿qué? Llamados. ¿Ustedes creen que Dios está llamando a cada uno de nosotros? Dios está llamando a cada uno de nosotros para aceptar el Cordero en nuestras vidas, para permitirle al Cordero limpiar mis pecados a través de su sangre, amén. Pero dice aquí, los que están con Él son llamados y ¿qué más? Elegidos. Dios ha elegido a cada uno de nosotros para ser salvos, no para ser perdidos. Nos está llamando, nos eligió. Pero noten cómo termina diciendo, el versículo, los que están con Él son llamados y elegidos y ¿qué más? Y fieles. Fieles en la fuerza, la fortaleza ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Amén. Dios nos llama para andar con Jesús, ¿sí o no? Porque yo quiero formar parte del equipo vencedor. Amén. No el equipo que va a quedar vencido. Pero Dios no solamente me está llamando, no solamente me escogió, sino que me llama para ser fiel a Él. Mis queridos hermanos, si tú quieres saber si vas a ser fiel a Jesús en los últimos días, un indicio es tu fidelidad hoy día, ¿sí o no? Si tú quieres saber si voy a pasar por esa gran tribulación fiel al Señor, la pregunta es, ¿eres fiel ahora al Cordero? En nuestras propias fuerzas no podemos tener esa fidelidad, pero servimos a un Dios fiel. Amén. El Cordero de Dios. Amén. De hecho, yo quiero terminar con Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, hablando del Satanás y el diablo y hablando del pueblo de Dios, dice, y ellos le han vencido. O sea, el diablo es un enemigo vencido, ¿sí o no? Y podemos vencerlo no en nuestras propias fuerzas, sino a través de Jesús. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre ¿de quién? Del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Dios nos llama para ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, mis queridos hermanos. La sangre en verdad, la sangre de Jesús en verdad nos puede libertar, ¿sí o no? Amén. Y Jesús va a ser el Cordero cuando Él venga por segunda vez, y en el cielo Él va a seguir siendo el Cordero. Amén. Él ha sido el Cordero, hoy es el Cordero y siempre será el Cordero. Mis queridos hermanos, ¿quieres tener tu nombre en el libro de la vida? En este momento tú puedes tener tu nombre en el libro de la vida. Al tomar una decisión. ¿Una qué? Decisión. Una decisión de entregar tu vida completamente a Jesús. Yo quiero tener mi nombre en el libro de la vida en el día de hoy. ¿Qué tal ustedes? Yo quiero seguir sirviendo al Cordero hasta el fin. Yo quiero ser lavado de mis pecados a través de la sangre del Cordero. Y a través de la sangre del Cordero ser un vencedor en el nombre de Jesús. ¿Qué tal ustedes? Mis queridos hermanos, no olvidemos que el Cordero nos ama y tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Amén.